Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante, así que hoy vamos a hablar de uno de los autores más grandes que ha dado la literatura española, Benito Pérez Galdós. En efecto, Benito Pérez Galdós es uno de los más grandes autores de la literatura española, uno de los máximos representantes del realismo, aunque también en su obra encontramos elementos naturalistas. Como ya hablé de estos dos movimientos, realismo y naturalismo, y no quiero repetirme, voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción dos enlaces a dos vídeos, la reseña de Ana Karenina y la reseña del Tugurio, porque en ambos, al inicio, antes de ponerme a hablar directamente de la obra, hago una pequeña introducción sobre estos dos movimientos literarios. Así que si no lo habéis visto, si no los habéis visto, pues pasaos por ahí y os ayudará a comprender mejor estos movimientos en caso de que tengáis alguna duda sobre ellos. Nosotros vamos directamente a la España realista, en la España en la que escribe Galdós. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo podemos decir que España es un país en el que se escribe ya literatura realista? Los críticos dicen que a partir del año 1868. Este es un año importante en España porque se produce una revolución, la conocida como la Gloriosa, que destrona a la reina Isabel II y encumbra, hace que triunfe la burguesía progresista. Digamos que este es el año a partir del cual se dice que en España ya se escribe literatura realista, pero esto no quiere decir que antes de 1868 en España no se escribiera y se publicara un tipo de literatura que ya hacía prever que venía un cambio, ¿no? Digamos, podemos llamarla literatura incluso prerealista, literatura que mezclaba elementos todavía románticos con elementos que después veríamos en las novelas realistas. Un caso, por ejemplo, es La Gaviota de Fernán Caballero. Fernán Caballero es el seudónimo que utilizaba para publicar la escritora Cecilia Bol de Faber. Es una novela en la que ya vemos eso, lo que acabo de decir, una mezcla de elementos románticos y elementos realistas. Un realismo que se construye a partir del costumbrismo de la época anterior. No voy a meterme mucho más en esta autora, primero porque no es el tema que vamos a tratar y segundo porque tengo pensado dedicarle un vídeo porque es un personaje muy interesante. Pues lo dicho, antes de 1868 nosotros ya teníamos una literatura que podíamos llamar prerealista. Pero no solo en esta época. En España, pues en los siglos de oro, el XVI y el XVII, nosotros ya venimos de una tradición realista muy importante. Pensad que en el siglo XVI en España se empiezan a publicar las novelas picarescas. La picaresca es la novela que abre la puerta por primera vez a las clases más desfavorecidas de la sociedad y les da voz. Quien cuenta la historia, una novela picaresca, es un pícaro, es un narrador en primera persona que con su propia voz cuenta su historia. Esto es darle voz, ¿no?, a las clases más bajas. Además, la novela realista tiene éxito en una España, la del XVI, en la que están triunfando otras novelas. Bueno, no se llamaban novelas porque es un término bastante moderno el de novela, ¿no? Libros de caballerías, por ejemplo, pastoriles, libros moriscos, otro tipo de novelas que eran de corte más idealista. Y en medio de estas novelas de corte idealista aparece la novela picaresca, que es una novela realista. Pero además, un poco más tarde aparece la figura de Cervantes, y Cervantes es uno de los grandes autores que ya son cumbres del realismo. Es un autor que además era muy admirado no solamente por Galdós, que lo tenía como maestro, sino fuera de España también por Dickens o por Dostoyevsky. Pero eso, exacto, a lo que yo estaba diciendo, que no me quiero ir por las ramas, que nos encontramos con un país, España, que es de tradición realista, no solamente a partir de 1868, o no porque en Europa haya un movimiento llamado realista que de repente llega aquí, sino porque nosotros, los españoles, desde el punto de vista literario, venimos de una tradición realista. Ahora bien, ¿todas las novelas realistas eran iguales? No. En el caso de España hay dos tipos de novelas realistas y dependen de la ideología del autor. Si el autor era de una ideología conservadora, la novela era de un realismo que se llamó idealizado o idealizante. Es decir,
¿Mostraba la realidad tal cual era? Sí, pero centrándose en una parte concreta de la sociedad, sin mostrar aquello que podía resultar más desagradable para el lector. Por eso se dice que es un realismo idealizante, porque es realismo en tanto y cuanto muestra de una manera realista lo que quiere mostrar, la clase social que quiere mostrar, pero evita que aparezca en la novela un tipo de realidades mucho menos amables. Aquí podríamos, por ejemplo, meter a Pereda, que tiene novelas como, por ejemplo, Peñas Arriba, que son obras en las que se habla de los ideales del pasado contraponiéndolos a la falta de ideales del presente. Se idealiza el pasado y la vida rural. También podemos meter aquí a un paisano mío, a un autor asturiano que es Armando Palacio Valdés. Podemos nombrar varias obras porque este tipo de realismo se nota en varias obras, pero creo que ninguna se nota de una manera tan evidente como en La aldea perdida, donde se ve los estragos que el progreso hace en el medio rural y cómo él mira con añoranza ese pasado perdido que de alguna manera le recuerda también a su propia infancia. Tiene su lado autobiográfico. Pero al lado de estos autores que tienen un realismo más idealizado, hay otros autores de ideología política mucho más progresista, cuyo realismo es lo que se llama el realismo puro, es decir, que no temen mostrar todas las clases sociales y no temen mostrar también las partes más desagradables de esa sociedad. Aquí podríamos meter a Galdós, que es el que nos ocupa, y también a Clarín. No voy a hablar de Emilia Pardo Bazán porque yo la entronco más con el naturalismo, sinceramente. Hay un autor que está a medio camino entre las dos tendencias anteriores. Es el caso de Juan Valera, porque Juan Valera es de ideología progresista, igual que Clarín o igual que Galdós. Sin embargo, su literatura está más cercana a la de Armando Palacio Valdés o a la de Pereda. Es decir, es un realismo un poco idealizado. Él dice algo así, no lo voy a decir, lo estoy citando de memoria, así que no lo voy a decir exactamente como él lo dijo, pero a mí me llamó la atención, porque él decía que el autor debe evitar las cosas desagradables, como que debe mentir un poco para evitar las cosas desagradables al lector, ¿no? Realismo sí, pero no esa parte de la realidad que puede incomodar. Era su visión, la visión de Valera, grandísimo autor, con obras como Juanita la Larga o Pepita Jiménez. Esta última es, bueno, mi favorita del autor. De la vida de Galdós voy a hablar poco, aunque Galdós tuvo una vida muy interesante. Sabéis que tuvo una relación amorosa con Emilia Pardo Bazán, fue un hombre con muchas mujeres, muchas historias de amor y muchas mujeres en su vida, pero digamos que quería centrar más el vídeo en la parte literaria de Galdós, así que no voy a centrarme demasiado en su vida. Galdós nace en las Islas Canarias en el año 1843, pero a los 19 años, bueno, durante esos 19 años vive en su tierra, pero a los 19 años se marcha a Madrid para estudiar Derecho y ya se queda ya a vivir, se convierte en el gran cronista de Madrid. En torno a los 24 o 25 años viaja a París y estando en Francia entra en contacto con la literatura realista, que es una literatura que le provoca un gran impacto, especialmente en el caso de Balzac. Es un autor que tuvo una vida complicada a nivel literario porque se ganó muchos enemigos, ya veremos por qué, y tampoco lo pasó bien, pasó momentos de penuria económica. Sus últimos años fueron muy oscuros, se quedó ciego, económicamente no estaba muy bien y muere en el año 1920 viendo cómo su obra era muy desprestigiada. Era de buen tono, estaba de moda despreciar la obra, en los años 20, despreciar la obra de Galdós, excepto en el caso de Lorca, que siempre valoró muchísimo la obra de Galdós, pero por lo general los autores de los años 20, a lo largo de los años 20, finales de los 19 y 20, solían despreciar bastante su obra. Recordad que os dije en el directo de ayer que lo llamaba Benito el Garbancero Valle Inclán. Lo despreciaba mucho y hubo un boicot casi a nivel nacional para que no se le concediera el premio Nobel. En cuanto a la técnica y el estilo, es un gran autor Galdós. Destaca tanto por la pintura de los escenarios, es decir, la descripción de los paisajes y de los ambientes, con un enorme detallismo. Él llevaba una gran labor de documentación para ser muy realista,
pero también destaca por la profundización en la psicología de los personajes. Su técnica del retrato, la manera que tiene de presentarnos a los personajes, es espectacular. Utiliza varias pinceladas que en realidad parecen como elementos sacados de aquí y de allá, pero al juntarlos todos nos da un retrato muy fiel, muy real de lo que es el personaje, centrándose en su indumentaria, en su manera de hablar. En esto sí que ponía muchísimo cuidado porque quería ser muy realista, quería reproducir exactamente la manera que tenía de hablar cada clase social del Madrid de la época, los gestos de la cara, es decir, a través de una serie de pinceladas nos presentaba a un personaje completo. Destaca por la ironía, que es una de las características de Cervantes, que era su maestro, considerado por Galdós como su maestro. Es un autor sumamente irónico y se puede ver en su obra, y también porque fue muy moderno. En algunas de sus obras, pero especialmente esto se puede ver en Miau, utiliza el monólogo interior, en una época en la que no era habitual el monólogo interior. Así que por todos estos motivos, por todas estas razones, las obras de Galdós, sobre todo las obras que corresponden a su última etapa, son obras de una inmensa calidad literaria. La división de su obra la vais a encontrar de maneras muy diferentes dependiendo del autor que manejéis o del ensayo que leáis. He visto varios tipos de organización de las obras de Galdós. Me quedo con la estructuración que él mismo hizo de su obra. Dividió toda su obra en 3 grandes grupos. Por un lado están los episodios nacionales, por otro lado están las novelas de la primera etapa, es decir, las novelas escritas hasta 1880, y por otro lado lo que él llamaba las novelas españolas contemporáneas, que fueron todas las escritas a partir de 1880. Los episodios nacionales están formados por 46 novelas, no son demasiado extensas, yo diría que tienen una extensión media. Novela la España del siglo XIX, se centra en la enorme documentación, es decir, cambia el concepto que tenemos de novela histórica. Es un nuevo tipo de novela histórica muy alejado ya de la novela histórica que imperaba en el romanticismo. Pensemos, por ejemplo, en la novela histórica de Walter Scott. Es otro tipo de novela histórica donde se van compaginando hechos reales, hechos que ocurrieron en la España del siglo XIX con la vida inventada en este caso, de los personajes, ¿no? Hay personajes reales y personajes de invención, inventados por el propio Galdós. Son muchas novelas que fueron escritas a lo largo de muchos años de su vida. Las llamadas por él novelas de la primera etapa son todas aquellas que se escribieron hasta el año 1880. La primera de todas es La Fontana de Oro. La Fontana de Oro trata un tema que van a tratar también todas estas novelas de la primera etapa de una u otra manera y que parece que se está preparando para escribir Fortunata y Jacinta, os lo juro. Las novelas de la primera etapa a veces son un poco maniqueas, o eso dice la crítica, y yo estoy de acuerdo. ¿Maniqueas en qué sentido? Galdós era de ideología liberal. Era un hombre muy moderno, muchas de sus obras muestran un marcado carácter anticlerical y todo esto aparece reflejado en estas novelas. De manera maniquea, es decir, aquellos que tienen su misma ideología política y religiosa aparecen como los buenos muy buenos, frente a los otros, los de ideología conservadora, que son los malos muy malos. Suele enfrentar este tipo de personajes de mentalidad más abierta y progresista con otros de mentalidad más cerrada y conservadora, y en algunos casos el desenlace es bastante trágico. Ya os digo que la primera novela es La Fontana de Oro y a partir de ahí escribe otras. Por ejemplo, El Audaz es una novela que se mete dentro de sus novelas de tesis. Las novelas de tesis ya os diré ahora lo que son. Hay gente que dice que no son novelas de tesis, que no es una novela de tesis, pero otra gente que dice que sí, que es una más de las novelas de tesis. Dentro de estas novelas de tesis, si admitimos que El Audaz pues sería la primera, después encontraríamos La familia de León Roig, Gloria y de todas ellas mi favorita, que sería Doña Perfecta. Estas novelas de tesis, ¿qué es una novela de tesis? Pues una novela de tesis es una novela donde el argumento está al servicio de la tesis que quiere demostrar el autor, y en este caso es lo que os decía antes. La tesis que quiere demostrar el autor es lo malísimo que es tener una ideología extremista. Y entonces, pues eso, manipulaba a los personajes para que el lector tuviera muy claro desde el principio quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos.
También dentro de este grupo de novelas de la primera etapa o de la primera época, es decir, las escritas antes de 1880, entraría Marianela, pero Marianela no es una novela de tesis. En Marianela no habla de cuestiones políticas ni religiosas. Marianela es una novela que es muy melodramática, es una historia, sí, muy triste, muy melodramática, de una joven pobre y fea que trabaja para un señor ciego del que se enamora y bueno, trabaja un poco casi como lazarillo de él y bueno, pues eso tiene un desenlace bastante melodramático. En todas estas novelas de tesis, es decir, en La Fontana de Oro, en Gloria, La familia de León Roch y Doña Perfecta, nos encontramos con conflictos amorosos. Suele haber un triángulo amoroso entre alguien que debe elegir entre dos personas, una con una ideología política y religiosa muy parecida a la suya y otra con una ideología política o religiosa contraria. Y surge en ocasiones, no siempre, un cierto drama. Yo os decía hace un rato que parecía que de alguna manera Galdós estaba ensayando para escribir Fortunata y Jacinta, porque Fortunata y Jacinta también tiene un triángulo amoroso, aunque no es exactamente una novela de tesis, porque ya veremos lo que es Fortunata y Jacinta. Las que Galdós llamó novelas españolas contemporáneas son todas las que escribe a partir del año 1880. Abandona la actitud maniquea de estos son los buenos y estos son los malos en favor de una objetividad llevada muchas veces al extremo. Quiere ser muy objetivo. Muestra el Madrid tal y como es, lleva una labor de documentación tremenda para poder plasmar la realidad del Madrid de la época en sus novelas y lo que confiere una cierta unidad a todas estas novelas de la última etapa es que se recrean hechos históricos que estaban ocurriendo en ese momento entremezclados con personajes ficticios. Muchas veces los personajes de unas novelas aparecen en otras y esto le da una sensación de mayor realidad, porque estás viendo personajes aparecer en unas y otras novelas y te das cuenta de que todas estas novelas están transcurriendo en el mismo Madrid y en la misma época. Aquí podemos meter novelas como la Desheredada. Bueno, no os estoy enseñando las novelas, os voy a poner por aquí las cubiertas, porque las novelas os las he enseñado ya muchas veces en el Bookshelf Tour hace ya unos meses, incluso en el directo que hice ayer en Instagram os enseñé algunas, pero bueno, os voy a ir dejando por aquí las cubiertas. La Desheredada es la que estoy releyendo en estos momentos, es una obra espléndida, quizá la obra más naturalista que tiene Galdós, y la comparan con Naná de Zola. Nos encontramos también con tres novelas que son El Doctor Centeno, Tormento y la de Bringas, que como tienen personajes comunes, personajes que van saliendo en una y otra novela, hay una parte de la crítica que considera que quizás Galdós tenía en mente escribir una trilogía. No sabría decirlo. Tormento, de todas ellas, bueno, la Desheredada la recomiendo muchísimo y de estas últimas tres de las que he hablado, recomiendo mucho Tormento. Es una obra cargada de muchísimo humor. A mí me gusta mucho el Galdós irónico y el Galdós con sus toques de humor. También pertenecen a esta etapa Miau, que es una obra estupenda en la que se hace una sátira de la burocracia de la España del momento. Galdós no valoraba mucho Miau, decía que era una obra, no decía tanto como que menor, pero que era una obra sin demasiada profundidad y una obra ligera. Sin embargo, Clarín valoraba muchísimo Miau. A mí es una obra que me gusta mucho, pero la verdad es que la crítica opina que sus dos grandes obras maestras son Fortunata y Jacinta y Misericordia, y yo estoy de acuerdo, opino lo mismo. Fortunata y Jacinta es mucho más que el triángulo amoroso del que siempre se habla, pero también aparece este triángulo amoroso, se nos muestra Madrid desde muchas perspectivas y las diferentes clases sociales de Madrid. Hay una crítica a lo que estaba ocurriendo en la España del momento
Y Misericordia, siendo mucho más breve, Misericordia es mucho más breve, está considerada como la novela de la caridad. Su protagonista Benina es una de las protagonistas, uno de los personajes de Galdós que más se le clavan a uno en el corazón. Es una mujer de una enorme bondad. Mucha gente compara lo que es la experiencia vital de Benina dicen que es como un Jesucristo de la España del siglo XIX, porque se sacrifica por los demás, sobre todo por su señora, que vivió una época de bonanza económica y bueno, ahora no está precisamente en ese momento. Entonces Benina pide limosna para ayudar a su señora, pero su señora, que vive un poquito de las apariencias, no quiere que se sepa que su criada está pidiendo limosna. Entonces vemos a Benina moverse por el Madrid, por los bajos fondos del Madrid de la época, y me parece una de las obras más espléndidas. Galdós no solamente escribe novela, escribe también teatro, pero como os dije al principio, él pasa penurias económicas y al teatro se acerca sobre todo para intentar conseguir dinero y pagar pues probablemente deudas que tenía o para poder vivir. Algunas de las obras que llevó a escena eran novelas suyas que convirtió en obras de teatro, otras eran obras de teatro que había escrito para representarse, pero no tuvo demasiado éxito ninguna obra. Pero la que dio el campanazo, pero el campanazo, fue estrenada en 1902, fue Electra. Electra parte de este personaje de las tragedias clásicas griegas, pero para contar una historia. Aprovecha Galdós para contar una historia en la que critica ferozmente el poder o los poderes de la Iglesia Católica y a todas las órdenes religiosas que están amparadas por esa Iglesia Católica. Y fue un escándalo, pero un escándalo mayúsculo. La parte más conservadora de la España del momento se movilizó en contra de Galdós e incluso se dice que desde la Santa Sede se promovió un boicot para que a Galdós no se le reconociera el talento literario que tenía y no se le concediera el Premio Nobel de Literatura. Galdós muere, el pobre, en el año 1920, y digo el pobre porque muere ciego, muere en una situación económica bastante mala y además muere viendo cómo su obra es muy criticada y muy desprestigiada. Muere creyendo que su obra es odiada por el español medio. Porque en los años 20 ya os había dicho que estaba de moda despreciar la obra de Galdós, excepto en el caso de Lorca, repito, que siempre valoró mucho a este autor. Tuvimos que llegar hasta el año 1950, hasta la década de los 50, para que volviera a valorarse a Galdós. Pero ¿qué es lo que pasó en los 50 para que Galdós volviera a tener, digamos, el estatus que merece? En los años 50 España estaba viviendo la posguerra. Para los que no sois españoles, la Guerra Civil Española acaba en el año 1939 y las novelas escritas entre 1940 y 1975, que es cuando muere el dictador, se dividen en tres grandes grupos por décadas. Los años 40 lo que tenemos es una novela de tintes existenciales, en los años 50 sociales y en los años 60 y principios de los 70 tenemos una novela, digamos, estructural o experimental. Pues en los años 50 se escribe novela social. En esa novela social había crítica, una crítica más o menos velada, dependiendo de los autores, a la situación de la España del momento. Entonces empezó a valorarse mucho a Galdós porque reflejó como nadie el Madrid de esa época. Es entonces cuando empieza a valorarse nuevamente a Galdós y desde los años 50 hasta nuestros días la figura de Galdós no ha dejado de crecer. Es cierto que quizás en España, o al menos yo tengo esa sensación, Galdós no sea tan valorado como en Francia puede ser, por ejemplo, Flaubert o Balzac. Pero sí que es muchísimo más valorado que hace 100 años y eso ya es un punto a favor. Entonces a mí me gustaría muchísimo que este vídeo sirviera para que vosotros os animarais a leer a Galdós. Si yo tuviera que recomendaros una lectura de Galdós, yo no creo que Galdós sea un autor que uno tenga que ir leyendo por orden cronológico desde el principio. Yo creo que puede gustaros muchísimo, evidentemente Fortunata y Jacinta, yo creo que es un éxito seguro, pero yo creo que puede gustar muchísimo también si queréis introducidos por obras más breves. Por ejemplo, Doña Perfecta. Yo creo que Doña Perfecta es una obra que puede gustar mucho. Tormento, por la parte humorística que tiene. Misericordia quizás sea más dura, pero si queréis empezar con un Galdós más amable, quiero decir más amable que Misericordia, ¿no? Pues sí, quizá por Doña Perfecta, aunque Doña Perfecta tiene su parte dramática también.
Luego también recomiendo mucho la Desheredada. A mí me está gustando muchísimo, la relectura me está pareciendo maravillosa. No me centré demasiado, si os fijáis, en los argumentos de las obras, porque algunas de estas obras iré releyéndolas y tendrán su propio vídeo, y también porque no quería hacer, destripar demasiado estas novelas y que empecéis, que os acerquéis a Galdós un poquito de cero. Galdós da igual de que nos hable. Es tan bueno que nos hable de lo que nos hable, la novela es interesante. Pero sí, es cierto que yo creo que acercarse a través de Doña Perfecta, si no habéis leído nada, igual os asusta menos que acercaros a través de Fortunata y Jacinta, que es una novela muy extensa. Bueno, sea como sea y como queráis hacerlo, me da igual, pero os recomiendo muchísimo acercaros a Galdós, leer a este autor, es espléndido, igual que Pardo Bazán, igual que Clarín, que también tendrán aquí sus vídeos. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero haberos animado a leer a Galdós y bueno, chao, hasta la próxima semana.